Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder entrar hasta lo profundo de tu casa, hablando del corazón, hablando de la relación tuya con tus familiares y así sucesivamente, el estilo de pensamiento de cada cual que se expone a la información, a la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero darte la oportunidad de que puedas entrar en un ámbito de cambio y de esperanza. El Señor lo hizo, es un programa que va directo a trabajar las áreas en tu vida que necesitan ser transformadas y restauradas a los fines de nuestro Señor Jesucristo, poder acercarse a plenitud y tener contigo una relación personal. Recuerda, este es tu hora, este es tu momento, este es el tiempo en el que Dios quiere transformar tu vida por completo. Continuamos. Muchas bendiciones y gracias una vez más por estar en sintonía en este tu programa El Señor lo hizo. Queremos dar gracias al Señor por todas las cosas interesantes que Dios ha estado haciendo y queremos dar gracias también a cada uno de ustedes por estar en atención y en sintonía con este tu programa El Señor lo hizo. Es una época muy interesante en la que Dios nos permite poder seguir trayendo no solo la palabra de Dios, sino dándole la oportunidad a cada hombre, cada mujer, niño, adolescente, a cada joven en toda la tierra, de toda cultura, nación y lengua, para que pueda entender, abriendo su corazón para conocer y entender el mensaje y la revelación de la palabra, y así pueda vivir una experiencia. Es de beneplácito, pues, el que puedan tener un encuentro sobrenatural con Dios y con todas las cosas que el Señor está trayendo, pues, a través de este programa. Queremos incitar a que todas las familias, más bien, que nos escuchen, no solamente las personas tomando decisiones de vida, diciendo que estos son unos de los filtros que las personas pueden operar a medida de que se van exponiendo la revelación de la palabra, escuchando el fundamento correcto, sino también que las familias, al escuchar la palabra, puedan sentarse a analizar lo que aprendieron en este programa El Señor lo hizo. Que tanto el esposo ale a la esposa y dijo, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos, tomé algunas notas, vamos a meditar en esto. Y así mismo enseñen a los niños, que los niños también sean parte de la palabra, que quizás no entiendan ciertos aspectos, pero así es que ellos se van exponiendo a la palabra, a la vida, a la verdad. Y es una forma también instructiva. Recuerden lo que dice la palabra, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se apartare de ella. Puede ser inicio, el fundamento, la base de sustentación, posteriormente es explayado, es ministrado de diferentes formas a medida de que los padres van también asimilando y aprendiendo y les van ayudando a los hijos con refuerzos positivos, enseñándoles lo que son las verdades centrales del fundamento correcto, cómo tiene que andar. En otras palabras, vamos a ilustrarlo de un ejemplo. De esta forma se escucha sobre la obediencia a los mandamientos. Es uno de los reglamentos o la base de sustentación de este mensaje, es el guardar los mandamientos, múltiples mandamientos que en cada mensaje, alocución del Señor lo hizo, pues vamos presentándolos dentro del ministerio del Maestro, como en todo el Nuevo Testamento. Posteriormente, dentro de los mandamientos podríamos señalar no mentir, este es uno, y así sucesivamente podemos pues tener la intención de enseñarle a los niños, ¿sabes qué? No puedes decir mentiras.
si en un momento dado los niños están actuando de una forma egoísta. Entonces escuchamos en el programa parte de de la enseñanza que se da es como Jesucristo pues compartió, no reteniendo lo suyo, sino que pudo compartir con otros. Pues se le enseña sobre el compartir a los niños, no basado en un proceso educacional de escuela, sino un proceso de formación familiar. Así sucesivamente se van haciendo los refuerzos y los niños van aprendiendo. Recuerden lo que dice la Biblia, recuerden lo que dice Jesús. Es importante, quiero abrir este paréntesis para mencionar este punto, es importante que las familias comiencen a hablarle del nombre de la figura de Jesús a los niños. Tú que me estás escuchando, es importante que tanto Jesús como figura, tanto Jesús, no como imagen, un cuadro, mire ese Jesús, no estoy hablando de ese aspecto religioso. Estoy hablando de Jesús como Dios dentro del corazón del niño. Jesús como Dios, como figura, que el niño anhele realmente poder ver a Jesús. Anhele realmente, por eso, tener un encuentro con Jesús. Anhele poder ir al cielo para ver a Jesús sentado en su trono. Cosas así en las que el niño dentro de su lenguaje pueda pensar, pueda meditar. Pero no se lo den a través de una historia, no se lo den a través de una imagen, para que él no relacione, sino, Jesús es parecido a esto, Jesús es parecido a aquello. No, que él pueda crear dentro de su propio corazón, dentro de su propia mente en desarrollo, pueda crear definitivamente cómo Jesús podría lucir para él. Ustedes le pueden hablar acerca de los ojos de Jesús, le pueden hablar acerca del pelo de Jesús, les pueden hablar acerca del facial de Jesús, de sus ropas, de cómo la Biblia lo describe: Rey de reyes, Señor de señores, sentado en su trono, una nube de gloria lo rodea, 4 seres vivientes alados vuelan y los 24 ancianos arrojan coronas delante de él. Figuras audibles ustedes pueden describir acerca de lo que la palabra narra acerca del Rey soberano Jesucristo, y así los niños pueden crear en su propia imaginación cómo sería entonces Jesús, y ellos pueden inclusive dibujarlo. Es interesante cómo vemos niños hablándoles de Jesús de la forma en que le estoy enseñando en este momento, y ellos toman... recuerdo una niña que jugando con arena nos llamó y nos dijo: miren, este es Jesús. Ha estado expuesta a la revolución de la palabra y ha estado escuchando la revolución de la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo va a hacer en el mundo, y cómo más de 10,000 millones de personas se van a postrar delante de Jesús. Y eso es una forma de inducir fe a los niños, y dentro de la práctica de la fe también, obviamente, dentro de todo el núcleo familiar. Y esta niña me llama y me enseña. Ella estaba jugando con arena, de esa arena de playa, y la arena pues estaba mojada, y tomó unos envases vacíos como de helado, y puso como si fuese un pequeño castillo uno encima del otro. Lo hizo un poquito alto, como unas 12 pulgadas de alto, y le dio forma con las manos. Parecía como si fuera una botella, a la altura de una botella hacia arriba. Y fue y se levantó de allí, se movió y buscó ramas secas, y las partió en diferentes pedacitos. Y tomó un palito de rama y lo puso enterrado sobre la montañita de arena que hizo, y alrededor de toda la montañita cortó muchos pedacitos de madera y los enterró alrededor de la montañita. Y luego me llama, y recuerdo que mi esposa estaba conmigo allí, y nos llama y nos dicen: ¿sabes qué? Mira, y mira lo que hice, me dice la niña. Le digo yo: ¿y esto qué es? Y me dice: el que está en la montaña es Jesús, y los palitos alrededor de la montaña son toda la tierra adorando a Jesús. Y le dije: wow. Le reconocí no solo el talento, sino la forma de su corazón. Esto es lo que estoy hablando, el Señor lo hizo. People, listen. Esto es lo que estoy hablando. La revolución del Espíritu viene a trabajar en el corazón de los hombres. Su corazón proyectó
proyectó a lo que ella había estado expuesta en relación a la revelación de la palabra. Proyectó su corazón. No estoy hablando de una imagen, una movie, no estoy hablando de una tablet, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de la enseñanza, la exposición a la palabra de Dios. Reitero de nuevo, la palabra claramente dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él, sino que lo siga. Pudo proyectar a Jesús de esa forma. Asimismo, nosotros podemos enseñar a los diferentes miembros de la familia. Salgámonos del parámetro de los niños y vamos a los abuelos, vamos a la madre, vamos al padre, vamos a los adolescentes mayores, a los adolescentes maduros. Estamos hablando 15, 14, 16 años, 17 años. Vamos hablando de los jóvenes, 19, 20, 24, 30 años. Que puedan tener esta misma forma de visualizar y obviamente con más soltura y desarrollo poder expresar a Jesús. Y esto es lo que realmente ha perdido el hombre. Y el hombre lo ha perdido porque se ha hecho ausente en la propia naturaleza del ser humano. Por eso la palabra de Dios quiere sembrar nuevamente los valores correctos. Y los valores correctos es traducido de parte de Dios al corazón de los hombres a través de una envoltura, vamos a decir, una ligadura de la mente y del corazón de los hombres a lo que es el pensamiento divino de cómo Dios ve las cosas, de lo que Dios espera de los hombres, de cuáles son los mandamientos que los hombres en los cuales los hombres deben vivir, basado en el fundamento que ya el Padre dio en su palabra y Jesús pudo demostrar en el recorrido de todo su ministerio. Posteriormente, todas estas cláusulas que nosotros vamos hablando son las que le permitirán a la familia poder tener una línea de partida, por dónde comenzar. Reitero de nuevo, los adultos, jóvenes en la casa, toda la familia pueden reunirse y comentar: mira, escuché en el Señor lo hizo esto y esto y esto, ¿qué tú crees? ¿Qué dice la Biblia? Wow, me gustaría poder explorar sobre esto. Mira, es posible esto, Dios quiere esto. Pueden orar en familias, pueden compartirla. Even no sean cristianos, even no sean religiosos, even no pertenezcan a una religión. Recordemos algo, tanto el cristianismo como la religión son dos cosas que Dios le va a poner fin en la tierra porque se han convertido en fanáticos religiosos. Y Dios no quiere esto. Dios realmente lo que quiere es que el hombre pueda tener una relación de intimidad con Él. Okay. Reitero de nuevo, el cristianismo es una religión, igual que el catolicismo, igual que los musulmanes, igual que otras corrientes religiosas en todo el mundo. Quisiera tomar pues esta oportunidad para ilustrarles acerca de un tema muy interesante que nosotros estuvimos mencionando en el programa pasado, diciendo que le íbamos a dar desarrollo hoy. Y este tema tiene que ver con Dios busca a quien lo escuche. Y es interesante decir este tema, Dios busca a quien lo escuche, porque muchas de las personas que se han expuesto a la palabra de Dios y a la predicación, que quizás cada domingo en su casa ponen un programa de televisión donde se predique la palabra, que quizás cada semana visitan algún X congregación para escuchar lo que la Biblia dice o lo que las personas dicen acerca de Dios o acerca de Jesús. Pero basado en Dios busca quien lo escuche no es la exposición a un mensaje. Dios busca quien lo escuche es más bien la exposición a una respuesta de el hombre a lo que Dios demanda. Esto es más bien lo que Dios o este mensaje quiere decir. La palabra Dios busca quien lo escuche no es exponerse a la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué? Ok, fue suficiente. No, sino más bien es tomar una acción. Para empezar, quisiéramos tomar la oportunidad, vamos a estar leyendo en el libro de San Juan, en capítulo 5, en los versículos 24 en adelante. Es un pasaje bíblico muy interesante
puesto se refiere al uno de los libros del Nuevo Testamento en los cuales narra el ministerio del Maestro, y Jesús mismo pues hablando es que narra y declara las cosas interesantes que han estado sucediendo del cielo a la tierra con la intención de producir un resultado en el corazón de los hombres. En San Juan capítulo 5 verso 24, en muchas Biblias está en rojo, significa que es un rema de Dios, es la palabra propia salida de la boca de Jesucristo mientras él narraba su ministerio. Y en San Juan 24, Jesucristo pues mismo es quien narra estas palabras. Y quisiera que estemos atentos a las dos connotaciones que vamos a hacer en cuanto a Dios busca quien lo escuche. Número uno, vamos a hacer una connotación general acerca de cómo el mundo debe de exponerse a la revelación de la palabra de Dios y cuál es la razón y el resultado de ello. Y número dos, la exposición de la palabra de Dios como valoración a nivel individual de cómo oír y responder, cómo actuar en relación a la demanda que Dios hace. De manera que podemos ministrar este mensaje en dos formas, y es lo que vamos a tratar de explicar conforme a la ayuda pues que el Espíritu Santo nos dé a nivel global, a nivel colectivo. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos en toda la tierra, Dios busca a quien lo escuche. Y número dos, en el aspecto individual, Dios busca a quien lo escuche. En el libro de San Juan, capítulo 5, la palabra de Dios narra lo siguiente. Quisiéramos empezar rápidamente en materia, pues es mucho material. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo dentro de la mayor brevedad, pero lo más explicativo posible, para que sea en un lenguaje sencillo de poder entender. Así nos permitirá poder tener la flexibilidad de rápidamente ir alternando valores en nuestras vidas y posteriormente tomar los consejos prácticos y ponerlos por obra. En San Juan, en el verso 24 de San Juan 5 dice lo siguiente, lo repito de nuevo, el Maestro Jesucristo estaba hablando y decía: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quisimos explicarlo haciendo los detalles en los puntos, en las comas y en la separación de los versículos, para que se sepa, aquí se está hablando de tres temas totalmente profundos y diferentes uno del otro. Sin embargo, porque es como si fuese un lenguaje de códigos. Sin embargo, vamos a explicarlo como una tabla general completa, y conforme a como el Señor nos vaya dando la capacidad y la sabiduría, pues así mismo vamos a ir dando la revelación unilateralmente, separando los principios para que podamos entenderlo a plenitud. El Señor Jesucristo, mientras desarrollaba su ministerio, hizo cosas extraordinarias, y una de ellas fue la enseñanza. La enseñanza no de un mensaje repetitivo conforme a las leyes y las tradiciones que seguían los israelitas, los hebreos, dada en las leyes levíticas, dado en los mandamientos de Moisés, y así sucesivamente, o como enseñaban cada semana, o vamos a decir cada día, los escribas y los fariseos de una forma u otra, sea con el testimonio, sea con la palabra propia leída. Sin embargo, cuando Jesucristo llegó, no llegó a utilizar la misma escuela que ellos utilizaban, ni tampoco las mismas herramientas de enseñanza. Posteriormente nosotros vemos que dentro de las herramientas de enseñanza, no la enseñanza, sino las herramientas de enseñanza que Jesucristo usó,
número uno, fue una modalidad de escuela totalmente diferente. La escuela de Jesús era práctica, no teórica. Número uno, práctica no teórica. Y número dos, involucraba todo tipo de herramientas visibles y tangibles que las personas podían no solamente ver, sino también tocar. Número dos, las herramientas que Jesucristo utilizó fueron elementales dentro de la aplicación del poder sobrenatural, dentro del poder divino. Eso significa que Jesucristo desde los rangos de sanar a un niño con fiebre, o sanar a un leproso, o resucitar a un muerto, hasta caminar sobre el mar y posteriormente multiplicar los peces y los panes. Desde un punto hasta el otro punto estuvo utilizando todo tipo de herramientas sobre los elementos, sobre los cuerpos y sobre la creación. Eso significa que tanto el mar y el viento le obedecían, tanto las aguas lo sujetaban y no se hundía, tanto los productos creados por los árboles se multiplicaban, no solamente peces, sino también panes, la demanda a la higuera por cuanto no dio fruto. Todas esas señales, todas esas prodigios, todos esos milagros, todas esas sanidades y posteriormente la confrontación del poder sobrenatural con el poder espiritual demoníaco de maldad, las liberaciones demoníacas. Recuerden los atos de cerdo y el endemoniado galareno y así sucesivamente, el muchacho lunático, y todas estas clases de cosas que nosotros podemos descubrir en el ministerio de Jesucristo fueron herramientas de enseñanza para, número uno, acentuar mi mensaje es el correcto. Jesucristo hablaba la verdad, habla de hecho la verdad. Número uno. Número dos, para que el hombre aprendiese no desde afuera cómo poder introducir la palabra, sino desde adentro, cómo la palabra dentro de él puede comenzar a trabajar, cómo el hombre puede usarla. Recordemos, ninguna de estas cosas estaba ministrada a la mente del hombre, sino al corazón. El discurso de Jesús fue directo al corazón de los hombres. Nunca hubo un interés de parte de Jesucristo hablar a la mente de los hombres. Y lo voy a explicar muy rápidamente para no introducir mucho. El Espíritu Santo no trabaja con la mente de los hombres, sino trabaja con el corazón del hombre. Reitero de nuevo, el Espíritu Santo no trabaja con la mente de los hombres, sino con el corazón del hombre. Voy a explicar el por qué. Número uno, la razón de por qué es porque la mente es un campo de batalla del hombre. El libro de Efesios lo define, capítulo 2 en adelante, el capítulo 6 en adelante. Dice, la mente del hombre es el blanco de los dardos de fuego del maligno. Es un campo de guerra donde lucha el hombre. Por eso en el pensamiento se maquinan las cosas, pero en el corazón se concibe y da a luz. Por ende, si el hombre logra poder vencer en la mente toda guerra de pensamiento, el corazón se mantendrá sano. Número uno. Número dos. La razón por la que el Espíritu Santo no ministra la mente es porque la mente está influida, vamos a decirlo de esta forma, la mente está expuesta a la administración de diferentes fuentes. Cada vez que la persona se expone a la televisión es una fuente de administración. Cada vez que la persona se expone a lo que lee, cualquier libro de historia, cualquier libro de cualquier persona que no tenga que ver con el Evangelio y personas dentro del Evangelio, muchos de ellos exponen su propia opinión o su propia experiencia o su testimonio. Eso no es una regla aplicable para todo el mundo, pero de todas formas las personas mentalmente se exponen a esa fuente. Asimismo como las experiencias que las personas viven o testimonios de experiencias que las personas oyen fatídicas en las vidas de otros o pueden ser víctimas de diferentes tipos de situaciones difíciles o confrontaciones en su vida o en su familia, también son fuentes de administración a la mente de la gente. Eso significa la mente es un campo de batalla, es un campo de guerra constante. Por ende, la palabra de Dios no llega a la mente del hombre, llega directa al corazón. Jesucristo lo expresa simbólicamente de esta forma: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. Dice, no estoy a la mente para que tú calcules. ¿Cuál es la razón de por qué Dios no ministra a la mente, sino directo al corazón del hombre? Porque la mente tiene un primo. La mente tiene una maquinita secundaria llamada razón.
Y la razón es lo que hace que la mente maquine y haga un diagnóstico de qué acepta o de qué no acepta. ¿Sí me estoy explicando? La razón es esa maquinita secundaria que está dentro del cerebro que le permite a la persona determinar conforme a su deseo, parámetros, gustos y placeres qué acepto y qué no acepto. Por eso muchas personas escuchan la palabra y entienden que es lo correcto, pero cuando la razonan, reitero de nuevo, entonces terminan no aceptándolo. Saben que es lo correcto, pero la razón lo filtra por los filtros que la persona ha creado en el desarrollo de su vida. Si le gusta o no le gusta, si tengo vicios o no lo tengo, si esto va a intervenir con una actividad carnal. Quizás tengo mi esposa, estoy diciendo un ejemplo, quizás el hombre oyendo la palabra dice, bueno, tengo mi esposa, pero también tengo una novia, una querida. Óyeme, lo que no tengo en casa, pues tengo ahí afuera. La Biblia habla, el hombre tiene que ser marido de una sola mujer. O sea, el evangelio vino, dice, los fornicarios no heredarán, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Entonces la persona dice, en el corazón dice sí, pero si la persona lo oye solo mentalmente, dice, es verdad. Pero ahí tiene la maquinita, la conciencia, viene la razón. La razón entonces interviene valores, sí, pero a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello. Entonces ahí es donde comienza a desechar lo que es realmente correcto. Por eso estamos enseñando, la palabra de Dios va directa al corazón para que el hombre no la analice, sino que el hombre tome una decisión. Jesús lo dice de esta forma: yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz, abre la puerta de tu corazón. Significa acepta la palabra, recibe el consejo y comienza a ser obediente a él. Por ende, cerrando el paréntesis, cuando nosotros vemos a Jesucristo ministrar acerca de todo esto, lo que tiene que ver con las personas que oyen o que no oyen a la palabra, la formación de la familia, cómo el hombre se expone a la palabra de Dios y cómo la familia puede tomar elementos significativos que pueden implementar dentro de la familia, no solamente en su vida diaria, sino también en el desarrollo y en la educación y formación de la familia. Esto es el principio de lo que Dios anda buscando. La palabra, el título del mensaje, Dios busca quien le escuche, es partiendo de forma personal y de manera colectiva. Quisiera comenzar a dividirlo en este momento uno por uno para que se vaya entendiendo lo más sencillo posible. La palabra de Dios habla en el verso 24 y dice, Jesucristo hablando, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tendrá vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo habla de las personas que escuchan la palabra de forma colectiva. La palabra es una alerta, es una voz de alerta que narra la condición de la persona cuando se expone a escucharla. Pero la palabra oír y escuchar son dos cosas diferentes. Muchas personas, o el 95% de la población mundial, ha oído la palabra de una forma u otra, pero no la ha escuchado. La palabra oír significa saber que algo sonó. La palabra oír es saber de qué se está hablando. Pero la palabra escuchar es prestar atención para tomar una decisión. Lo voy a decir otra vez. La palabra oír significa algo está sonando. Una campana, un timbre, un celular. Yo oí que sonó. Un sonido, yo oí que sonó, pero la palabra escuchar es prestar atención. Ahí es donde se describen las cosas que deben ir formando los valores dentro de la persona, y por ende la persona, cuando escucha, tiene la oportunidad de tomar decisiones. Jesús habla, dice, el que oye mi palabra y cree en ella. En otras palabras, no es el sonido de tímbalo que resuena, sino el que presta atención. La palabra creer significa cuidadosamente ponerme a escuchar y ver los valores y decir, esto es verdad. Eso es creer. Dice, tiene vida eterna, tomó una decisión. Aquí viene a nivel colectivo.
Toda persona es llamada a exponerse a la palabra de Dios. Y cuando Jesucristo habla que de la exposición a la palabra de Dios viene la vida eterna, es porque las personas tienen la habilidad de poder tomar decisiones cuando se exponen a ella. Una persona expuesta a la palabra de Dios, escuchando la Biblia, escuchando a Jesús hablar, tiene también la facultad de poder conocer. ¿Conocer a quién? Conocer a Jesucristo, una como Dios, dos como Señor y tres como Rey. La mayor cantidad de personas que oyen la palabra no entran dentro de la revelación propia que se está hablando. Recuerden, cada vez que Jesús habló, Él nos reveló lo que Él es. Solamente dio una puerta. El libro de Mateo capítulo 7, verso 13 dice, yo soy la puerta. Él da una puerta para que los interesados tengan acceso. Vamos a decirlo así, la palabra de Dios habla de Jesús y Jesús es la palabra. De manera que la palabra de Dios describe a Jesús en su naturaleza y en su carácter, en su dominio y en su divinidad. Si la persona se interesa en Jesús, al escuchar la palabra y comenzar a tomar decisiones de vida por ella, entrará a través de esa puerta y conocerá lo que es el vasto universo de quién es realmente la persona de Jesús, y lo conocerá como Señor, como Dios y como Rey. Como Señor para que dirija mi vida, como Dios sobre todas las cosas y como Rey para someterme debajo de su gobierno. Estos son el primer mandamiento que Jesús estableció. Y amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Posteriormente, toda persona que va exponiéndose a la palabra de Dios cuando la escucha, esto va calando dentro de su corazón y la persona va tomando la oportunidad de tomar decisiones. Cada vez que la persona se expone a la palabra y no toma decisiones, la puerta nuevamente se cierra. Pero vamos a hablarlo ahora desde el punto de vista en que la puerta permanece abierta y el llamado es eterno, y continúa diciendo, ven a través de esta puerta. En el verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿A qué Jesús se refiere? Número 1, Jesucristo, la palabra muertos aquí, lo voy a decir otra vez. Noten, la palabra muertos en San Juan 5:25, la palabra muerto no significa en los que murieron físicamente, sino a los muertos en delitos y pecados. Lo digo otra vez, la palabra muertos no se refiere a los muertos físicos, sino a los muertos espiritualmente, en actividades de pecado, en actividades de delito, quebrantando los mandamientos y los principios establecidos por el Maestro en su ministerio y en toda la palabra. Esto significa personas que no tienen una relación con Dios, personas que no han doblado su corazón delante de Dios, personas que han sido religiosos durante toda su vida, pero Jesucristo y una relación con Él no forma parte de sus prioridades. Son las últimas cosas que pueden pensar. De manera que esta palabra aquí donde dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Aquí Jesucristo está hablando de la revolución del Espíritu. ¿Por qué? Porque la revolución del Espíritu es el llamado final antes del rapto. Es la manifestación exhibiendo la justicia y el principio divino de cómo Dios hace las cosas de forma justa y correcta. Es la manifestación del Espíritu Santo trayendo convicción de pecado al corazón de los hombres y la revelación del fundamento correcto al corazón de toda persona en un lenguaje sencillo. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos podrán fácilmente entenderlo. Jesucristo es mi única opción de vida. Y tengo que tomar una decisión eterna, sacrificar mi carne y comenzar a vivir en el Espíritu, en obediencia acorde a los mandamientos de la palabra.
Es bastante fácil. Será un lenguaje traducido en la televisión, en la radio, en el internet, en la prensa. La gente podrá tenerlo en su celular, en la tablet, en el ambiente de trabajo, en las escuelas. La gente será expuesto al mismo mensaje. Jesús es tu opción única de vida y tienes que tomar una decisión. Renuncia a tu carne, comienza a vivir en el Espíritu. Para de quebrantar los mandamientos y comienza a obedecerlo. El lenguaje va a ser bastante sencillo. Cuando Jesús está hablando de los muertos que oyeren mi palabra, que oyeren mi voz, vivirán. Significa toda la raza humana en esta dispensación de la justicia va a ser expuesta en la revolución del Espíritu, golpeando el corazón, el Espíritu de Dios, con dos cosas fundamentales. Son dos armas. Una, va a golpearlo con el corazón. Oiga esto, va a golpearlo con el corazón entenebrecido como las personas lo tienen por causa del pecado. Va a golpearlo con el fundamento correcto. Tras el fundamento correcto, entonces viene la segunda. Es como si fuera la segunda línea de artillería. Viene entonces lo que se conoce como la convicción de pecado. El hombre va a decir, los niños van a decir, los adolescentes detrás de los videojuegos, estos videogames llenos de violencia y diferentes tipos y grados de morbosidad, van a decir, ¿sabes qué? Esto no le agrada a Jesús. Por ende, gracias y afortunadamente las compañías de videojuegos van a terminar en la tierra y le damos gloria y honra al Señor por esto, porque es un factor de entrenamiento a las nuevas generaciones del maligno precisamente. Queremos que la gente conozca cómo Dios está actuando ahora en esta nueva dispensación de la justicia y qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en la revolución del Espíritu. Va a cambiar el pensamiento de los hombres. Listen to me. Va a cambiar el pensamiento de los hombres y la voz de la palabra, la revelación, el fundamento correcto. Cuando Jesucristo dice, de cierto os digo, ha llegado la hora. Esta es la hora. Rápidamente dice, viene la hora y ahora es. Oh, pero hace 2000 años, déjame decirte, la razón por la que Jesucristo hace 2000 años dijo ahora es porque dentro del lenguaje divino hay un presente continuo. No hay pasado, sino un presente continuo. No hay futuro, sino un presente continuo. Todo el tiempo yo soy, todo el tiempo ahora es. ¿Sí me explico? Es un presente continuo. Ahora, cuando Dios refleja las cosas en el futuro, es para poder avalarla a los hombres dentro de un lenguaje que ellos puedan desarrollar fe y confianza en ello. En otras palabras, y yo estaré contigo hasta el final. Eso es para que el hombre desarrolle fe, esperanza y fortaleza en ellos. Pero Dios no habla en futuro, le habla al hombre para que dentro del tiempo, en los 3 tiempos en que el hombre fue encerrado por causa del pecado. No fue porque Dios creó esto así. Adán fue sencillamente encerrado en un tiempo, en un constante presente en el que Dios habita. Por ende, ni la muerte existía, ni la vejez existía, ni las enfermedades existían, ni el hambre existía. Vamos a estar claros en eso. Y estos son de los conceptos fundamentales de la palabra que nosotros debemos aprender en el mundo. Todo el mundo debe aprender lo que Dios es, cómo Dios habla, la divinidad, la naturaleza, el carácter de Dios. Listen, tienen que aprenderlo. Así paran de repetir cosas que realmente no tienen el valor correcto y significativo delante de Dios. Posteriormente no acarreará bendición para la vida del hombre. Cuando Jesús habla, ahora es, hace 2000 años atrás estaba hablando de este tiempo. Estaba hablando del tiempo de la revolución y de la dispensación de la gracia. Recuerden, este tiempo es dado al Espíritu Santo administrarlo. Y el Espíritu Santo administrará la perfecta voluntad del Dios el Padre, estableciendo a Jesucristo. Es la deidad completa trabajando. Dicen, la deidad completa trabajando. Por eso Jesús dice que oirán mi voz. Oirán mi voz. Cuando los muertos oirán la voz. Cuando los muertos oirán la voz. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando los muertos oirán.
Jesucristo no está diciendo si oyeren, dice oirán. ¿Quién hará que lo oigan? El Espíritu de Dios, con poder, con autoridad y con dominio absoluto y supremo. Sobrenaturalmente, el hombre recibirá una puerta en el corazón donde la palabra, el fundamento correcto será ministrado directo por el Espíritu de Dios y las personas tendrán irrevisiblemente que tomar una decisión. Cuando Jesús dice y los muertos oirán, está hablando de más de 10 mil millones de personas en toda la tierra, muertos en delitos y pecados, quizás en un púlpito, muertos sin delitos y pecados detrás de un micrófono, muertos sin delitos y pecados detrás de un piano, de una batería, detrás de un bajo, de una guitarra. Muertos en delitos y pecados, quizás sentados en unos bancos o en una silla o perteneciendo a un coro de música o a un grupo de teatro por los últimos 20, 30 o 50 años. Muertos en delitos y pecados, quizás detrás de un escritorio de oficina, firmando contratos sucios, tratando de arrancar el bien o buscando la forma entre los ingenieros de estafar a una compañía. Muertos sin delitos y pecados, abogados buscando leyes para tratar de ganar un beneficio haciendo documentos falsos. Muertos sin delitos y pecados, médicos haciendo malas prácticas con el propósito de terminar rápido o con el propósito de engañar a otros. Muertos sin delitos y pecados, maestros adulterando la enseñanza correcta y añadiendo a la educación correcta valores impropios. Muertos sin delitos y pecados, pensamientos de empleadores tratando de hacer esclavos a sus siervos, a sus empleados, compañías sentándose en mesas redondas a supervisores. Estoy hablando de gerentes de mercadeo, gentes de contabilidad, administradores de empresas o dueños de negocios, sentándose para ver cómo pueden sacarle más dinero a la gente y cómo pueden maltratar y cortarle los beneficios a sus empleados para ellos quedarse con la parte más grande del dinero. Estoy hablando de esta gente. No estoy hablando nada más porque las personas cuando hablan de muertos en delitos y pecados piensan en los delincuentes, en los narcotraficantes, en los fumadores de droga, piensan en las personas que están detrás de un cigarrillo, detrás de una botella de alcohol, o las mujeres que están en un prostíbulo, o quizás un hombre en la calle, detrás de la pornografía o cosas por el estilo. Hello. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de toda clase de persona que esté violando los mandamientos establecidos en la palabra. Ellos están todos muertos en delitos y pecados. Desde el adolescente multimillonario que se sienta detrás del videojuego más caro que hayan inventado en la historia, aprendiendo cómo ser un criminal o un impostor en estos videojuegos o cómo ser violentos y así sucesivamente. Estoy hablando desde la A hasta la Z. Estoy mencionando una persona, no estoy mencionando un grupo en particular. Estoy diciendo desde los religiosos que están vestidos con sacos y corbatas hasta los ingenieros, abogados, médicos, doctores, profesionales, por ende obreros, jefes de negocios o de empresas, así como también personas de pandillas, desde la A hasta la Z. Toda persona de toda edad en toda la tierra, de toda cultura, nación, religión, toda persona que viva quebrantando los mandamientos está en delitos y pecados delante de Jesucristo. Y a estos es que les será ministrado el evangelio de Jesucristo, el fundamento correcto, like never before, como nunca antes, a los fines de que pueda tomar una decisión. Jesucristo lo dice, esta es la hora, esta dispensación. Este tiempo es la hora en que el Espíritu Santo traerá el fundamento correcto al corazón de los hombres. ¿Para qué? Para que oigan la voz de Dios y al oírlo tomen decisiones de vida. Tomen una decisión. Esto es cuando Jesucristo dice, y los que la oyen vivirán. Estamos diciendo una decisión. La palabra vivir es una decisión. El hombre es quien toma, no Jesús. Jesús no lo hizo. Jesús no toma una decisión de vida por nadie. Todo el mundo, a través del libre albedrío, tiene la capacidad de tomar su propia decisión. ¿Qué Jesús hizo? Hizo
cosas significativas, y lo hemos explicado en programas anteriores. Hizo cosas muy significativas. ¿Cuáles son? Una de ellas, Jesucristo 1, abrió la puerta de salvación. 2, diseñó el camino nuevamente al Padre. 3, derramó sangre en la cruz para expiación y limpieza de pecado. 4, dio un nombre, sobre todo nombre, ante el cual las personas pueden ser salvos. Dio todas las herramientas. Vamos a decir número 5. Envió al Espíritu Santo para que Él enseñe la palabra y el fundamento correcto a los hombres, trayendo convicción y le dé luz para que los hombres puedan entender la palabra y por ende vivir por y para ella. Ese es Jesús. Esto es a lo que Jesucristo se está hablando en este solo verso bíblico. Viene la hora, y la hora es en que los muertos, en que las personas que están en delitos y pecados, más de 10,000 millones de personas en toda la tierra, oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuál es la voz del Hijo de Dios? La revelación de la palabra de Dios ministrada al corazón como fundamento correcto. Es la Biblia, predicada de forma correcta sin adulterarla, sin dogmas, sin doctrinas de hombres y sin ningún tipo de manipulación, buscando el hombre un beneficio, sea económico o sea titular, buscando un tipo de, yo quiero ir a una alta posición delante de ti, vendiéndose como alguien siendo nada. ¿Sí me estoy explicando? Estas cosas es la que Dios está buscando. Todos los hombres somos iguales delante de Dios. Repito otra vez, todos los hombres somos iguales. Yo no soy más que nadie, nadie es más que yo. Todos los hombres somos iguales. La palabra claramente dice, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Malos y buenos, grandes y pequeños, justos e injustos. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todo aquel que ha pasado por el pacto, y ningún hombre en la tierra es excepto del pacto. Eso significa que todo el que ha pasado por la cruz de Jesús y los que no pasaron por la cruz de Jesús tienen que comparecer, tienen que testificar, tienen que declarar su vida delante del tribunal de Jesucristo y será juzgado por Jesucristo. De manera que aquí es donde viene lo grande. Los hombres hacen diferencia. Jesucristo lo dijo, los reyes y los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero no sea esto entre ustedes, entre los que siguen a Jesús. Por ende, reitero de nuevo, yo no soy más que nadie y nadie tampoco es más que yo. Todos somos iguales. ¿Cuál es la única diferencia si puede haber? Es el llamado que Dios le ha hecho a uno y el llamado que Dios le ha hecho a otro. Si a uno Dios le llamó para que sean músicos, es una cosa. Si a uno Dios lo llamó para que sean servidores en otras áreas, es una cosa. Si a otro Dios nos llamó para que enseñemos el fundamento correcto y la palabra de Dios y llevemos a los hombres al punto de que el hombre tome una decisión de vida correcta para su eternidad, es otra cosa. Tenemos llamados diferentes porque así como Jesucristo mismo ilustra el cuerpo de que todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero a la vez los miembros tienen misiones y labores diferentes. Eso no significa que, y lo declara bien claramente, significa que nadie, inclusive el apóstol Pablo también declara esto más descriptivo todavía, cuando dice ningún miembro del cuerpo es más importante que otro. Y porque el cuerpo venga y diga, bueno, este miembro del cuerpo no considero que tiene una alta posición dentro del cuerpo, vamos a desecharlo. No lo puede desechar porque será un cuerpo incompleto. Eso significa, lo que está ilustrando de esta forma, y discúlpenme que haga el paréntesis, pero cabe la enseñanza por la misma competencia de liderazgo que hay hoy en todos los extractos de la sociedad. No estoy hablando dentro del ámbito eclesiástico, sino estoy hablando en el ámbito laboral. Todo el mundo busca una posición alta, todo el mundo busca servidores, todo el mundo busca hacer esclavos, todo el mundo quiere que le sirvan, nadie quiere servir.
Pero aquí es donde entra Jesús. Nadie es mayor que nadie. Pero si alguien quiere ser grande en los cielos, sea el servidor de todos en la tierra. Aleluya. El servidor de todos. Tú buscas ser alguien, déjame decirte, tú buscas ser alguien. Delante no de los hombres, será siempre igual a todos. Tú buscas ser alguien delante de Dios, ser más pequeño aquí abajo. No busque estar encima de otros. No busque estar encima de otros. Busque estar debajo sirviéndole. Cuando tú le sirves a los demás, entonces Dios te pone en alta estima delante de Él. Entonces estas son enseñanzas, señores, son fundamentos correctos expresados por los labios del maestro, mas no entendible por los hombres por cuanto no lo ponen en práctica. Entonces, quisiéramos seguir señalando los puntos que estamos tratando. Número 1. Número 2, en el ámbito de escuchar la voz de Dios de manera, quisiera cerrar el paréntesis, de manera individual es uno, de manera colectiva es lo que hemos estado hablando. Viene el pensamiento divino trayendo revelación de la palabra como nunca antes, directamente no a la mente para que no compita con la razón, sino al corazón de los hombres para que el hombre tome una decisión. Por ende, cuando el hombre se exponga a esta decisión, tomará la oportunidad de poder decirle, ¿sabes qué? Este es mi tiempo, este es mi momento, esta es mi hora. Yo despierto de mi sueño de muerte y entro a lo que se llama una relación de vida con Jesucristo. El mundo, más de 10.000 millones de personas, será expuesto a la revelación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo traerá convicción al corazón de los hombres y le tengo muy buenas noticias. Más de 10.000 millones de personas tomarán a Jesús y lo aceptarán como su Rey, como su Salvador y como su Señor, y dejarán que Jesús sea su guía, su control. Se someterán debajo del gobierno de Jesucristo y entenderán que Jesucristo es su Dios sobre todas las cosas, de manera que nada en la tierra, ni el dinero, ni el trabajo, ni el estudio, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni la familia, ni los amigos, ni nada en la tierra tendrá mayor importancia que Jesucristo en la vida de cada persona, niño, adolescente, joven, adulto y anciano, después de la restauración de todas las cosas dentro del corazón de los hombres. Aleluya. Así es que podemos cerrar el paréntesis colectivo de cómo más de 10.000 millones de personas oirán la voz de Dios. Dios busca a quien lo escuche y lo va a lograr. Dios nunca ha emprendido una jornada que no lo consiga. Número 2. Dios busca a quien lo escuche de forma individual. Y esto no es partiendo desde el parámetro colectivo de que todos sean salvos, de que todos vengan a salvación, lo que hablábamos al principio, sino de Dios busca a quien lo escuche ahora de manera individual. Es porque hay la administración y la revelación de un reino inconmovible que nunca ha dejado de ser, sino que ahora ha venido a manifestarse. Es el reino de Dios como nunca antes, a través de la revolución del Espíritu y de la administración del Espíritu Santo en el fundamento correcto. ¿Por qué Dios anda buscando quien lo escuche? Personas que pongan un alto a lo que están haciendo. Personas que quizás están enseñando la palabra de Dios, pero ese no es el fundamento correcto. Personas que están enseñándole a otros cómo ser discípulos de Cristo, pero no están rayando en el fundamento correcto, por cuanto los mandamientos no son los primeros principios, sino elementos comunes, elementos seculares, elementos carnales, elementos que tiene que rayan fuera del orden de lo divino en cuanto a prioridades de reino, en cuanto a las prioridades que Dios demanda, en cuanto a la importancia de vida en el corazón de los hombres. En otras palabras, están enseñando a los hombres dentro del cristianismo cómo ser carnales, cómo tener atención más a lo material que a lo divino. Por ende, han cambiado el lenguaje y le llaman a la provisión, le llaman bendición. A la provisión. Si Dios le provee un carro porque han orado y se han fajado para ello, les provee un carro, testifican, Dios me bendijo con un carro. No, Dios te proveyó un carro. Lo que es bendición es lo que desciende del cielo al corazón del hombre, lo cual es la revelación de la palabra de Jesucristo, el fundamento correcto y de cómo tú tener una relación genuina con Dios y los misterios del reino revelado al corazón de cada individuo. Eso se llama bendición, cómo tú tener herencia en los cielos, cómo tú ser hijo de Dios,
cómo Dios poderte usar como herramienta en la tierra. Esos tesoros realmente es lo que es bendición. En la tierra lo que llega a tu mano y a tu bolsillo es sencillamente provisión, cosas temporales, cosas pasajeras, cosas que caducan con el tiempo, a los cuales no se debe edificar casa sobre ello, castillo o poner sobre ello esperanza, porque sencillamente son pasajeras. Y podemos decirlo de esta forma: oh, hoy testifico que Dios me proveyó un carro, ¡wey! Y wow, estoy en bendición, wow. ¿Qué pasa entonces? Dentro de un año, año y medio, no se han cumplido los 24 meses con el carro, con que ya salió el último modelo. Ahora las compañías de vehículos en el año que se está corriendo, tiran el del próximo año, a mediados de año tiran el del próximo año, para presionar la competencia y el deseo adquisitivo de los hombres, para incentivarlo a ven, gasta, consume, dale un update al carro, cámbialo por este nuevo. Testifiqué hace 18 meses que wow, tengo un carro nuevo, bendecido, Dios me dio un carro nuevo, cuando realmente en el corazón ahora está anhelando el último modelo, porque tiene mejores luces, mejores asientos, que mira las gomas, que mira la figura, wow, que si el mío tuviera esto, wow, que si yo pudiera entonces esto. Entonces comienza a hacer gestiones de cómo puede llevarlo al dealer, cambiarlo por otro. Sí, ¿qué pasó? No fue una bendición. Entonces, si es bendición, tú quieres que esa bendición permanezca contigo para siempre. Como no es eterno, no califica dentro de bendición, sino solo provisión. ¿Cuál es la diferencia entre bendición y entre provisión y bendición? Bendición, primera diferencia, es lo que viene del cielo, ha revelado al corazón. Bendición, segundo, es lo que es eterno, perdura para siempre. Provisión es lo que viene de la tierra a mi bolsillo. Y segunda diferencia, provisión es aquello que caduca con el tiempo y es fácil de reemplazar. Provisión. ¿Ok? Continuamos. Cuando Dios quiere que el hombre lo escuche, primero le enseña a lo que es la valoración de lo que está pasando. Muchas personas no están viendo, no están entendiendo el lenguaje en el que Dios está hablando. Y por eso el mensaje lo están enseñando de forma errónea. Y es lo que Dios quiere, cambiar la administración del mensaje. Déjenme decirle cómo trabaja el maligno. Si el maligno tiene un público, si en un lugar hay un público de 5,000 personas o de 10,000 o 20,000 personas reuniéndose, él no va y contamina a las 20,000 personas una por una. Él solamente contamina la fuente de donde ellos se alimentan. Porque si él tuerce en un punto el sistema, entonces abre las puertas para que entren nuevas conclusiones. Entonces el pueblo se alimenta de la fuente, y esa fuente, ahora que ha sido corrupta, que se ha quebrantado, entonces comienza a enseñar un fundamento incorrecto. Ya las 20,000 personas, por la infección de una, las 20,000 personas ahora están contaminadas. Así es que el maligno hace. Jesucristo lo profetizó esto. Por eso le estoy diciendo, esta es la forma en que está operando el maligno. Jesucristo se adelantó al tiempo y lo profetizó. Cuando digo se adelantó al tiempo, es basado en esta temporada, en esta season, en esta dispensación. Pero en la dispensación de la gracia, Jesucristo no solo profetizó lo que iba a pasar ahora, sino declaró lo que en el presente estaba ocurriendo, hablando de los escribas y de los fariseos, los cuales en Mateo, Marco, Lucas y Juan, a los escribas, a los fariseos, Jesucristo precisamente los ofende. Y de la forma en que los ofende es que dice: ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, llenos de gusanos por dentro, bien ataviados y vestidos por fuera, pero corroídos y podridos por dentro. Jesús le da duro, Jesús lo ofende. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque son los que enseñan al pueblo. Por eso dice la Biblia, y vuelvo a reiterar, dice, si alguien, Jesucristo hablando, dice,
Si alguien coge un mandamiento y lo tuerce y lo quebranta y así lo enseña a los hombres, dice, pequeño será llamado en el reino de Dios. Pero si toma el mandamiento y le enseña tal cual es sin quebrantarlo, sin doblar el mandamiento, sino lo enseña tal cual es, dice, grande será llamado en el reino de Dios. Por eso Jesucristo estaba tan molesto con los escribas y los fariseos, porque los escribas y los fariseos eran los que le enseñaban al pueblo la ley. Entonces, si ellos torciendo la ley se le enseñaban, entonces venían el pueblo y se contaminaba. De manera que, por eso Jesús en un momento dado dice, no, hablando con los discípulos en privado, dice, si los escribas y los fariseos quieren enseñarle la ley o le hablan de la ley, cumplan todo lo que le dicen en cuanto a como la ley lo dice, pero no sigan lo que como ellos practican la misma ley que están escuchando. De manera que aquí vemos a Jesucristo enseñando un concepto extraordinariamente poderoso en cuanto a lo que es el testimonio. Toda persona que ha venido ahora a ser oidor de la voz de Dios a nivel individual es porque tiene que tomar una decisión. Ahora bien, este es el segundo renglón ahora de forma individual, basada en a quienes Dios quiere usar para conquistar su propósito. Aquí viene, ya es un gran compendio, quizás no lo vamos a desarrollar todo hoy, pero este es el gran compendio. Dios quiere que las personas paren de hacer lo que están haciendo y comiencen a atender la voz del cielo. Dios está hablando y yo siempre lo he ilustrado de esta forma y quisiera compartirlo ahora en El Señor lo hizo. Mi enseñanza desde el púlpito ha sido de esta forma. No dejes que nadie te lo cuente, sino que tienes la oportunidad de vivir tu propia experiencia. Quita las antenas, apaga el televisor, apaga el radio, apaga el celular, deja de leer libros y deja de buscar consejo entre los hombres y toma tu antena y sintonízala al cielo, porque de cierto te digo que hay mucha información que está circulando en el ámbito espiritual y sencillamente lo que Dios quiere es que las personas puedan sintonizarse con eso para poder escucharlo, para poder entender, para poder descubrir realmente qué es lo que Dios quiere, lo que el Señor está hablando. Por ende, te quiero invitar a que tú tengas la oportunidad en tu Mountain Pray de utilizarlos, no para llenarlos de peticiones, no para llenarlos de, déjame pedirle al Señor esto, déjame pedirle al Señor aquello, me gustaría tener esto. No. Para de las peticiones por un momento y concéntrate en una antena. Solamente piensa, mi corazón ahora es una parábola y como parábola yo la voy a sintonizar hasta el cielo, hasta arriba. Yo quiero escuchar de primera mano, no de segunda mano. Quiero escuchar de primera mano qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está diciendo. Quiero entender cuál es mi posición y qué puedo yo hacer en cuanto a el movimiento sobrenatural que Dios ha traído a la tierra en este tiempo. Número 1. Número 2. Tienes la oportunidad o tendrás la oportunidad en este caso de vivir tu propia experiencia. Que aquí es donde los frutos se caen de la mata. Aquí es donde las cosas realmente cobran valor y sentido eterno. Tendrás la oportunidad de vivir tu propia experiencia, número 1. Número 2, tendrás la oportunidad de poder de forma introspectiva interiorizar cada fragmento de la revelación de la palabra. Podrás interiorizarlo dentro de ti y podrás decir, ¿sabes qué? No solamente creo que este es el fundamento correcto, sino que creo que puedo trabajar en ello preparándome para ser un instrumento también en esta dispensación de justicia para el Dios soberano. Entonces tú mismo desarrollarás apetito y preguntarás, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de moverme? Dime hacia dónde ir. Dime qué tengo que sacrificar y cómo debo de comportarme. Y Dios estará operando de una forma especial. En el ámbito de Dios busca quien lo escuche, es que Dios busca en el mundo estos dos públicos. Los que escuchen para salvación a nivel individual y a nivel colectivo, y los que escuchen a nivel individual para servicio. Aquellos hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, niños inclusive, ancianos, en toda la tierra, de toda nación,
que será reclutado por el Espíritu Santo a los fines de que puedan ser obreros en este gobierno de Jesucristo. Recuerden, es para establecer el reino de Dios en el corazón de cada persona, lo cual es la perfecta voluntad del Padre. Reitero de nuevo, es la segunda vez que lo digo, es la deidad trabajando en coinonía, trabajando juntos, y es la primera vez que vemos la manifestación completa de la deidad, subrayando los tres elementos que la conforman. Número 1, la perfecta voluntad del Padre. Número 2, la revelación de quién es Jesucristo. Y número 3, la acción del Espíritu Santo. Son tres elementos. Nunca, desde Adán hasta hoy, se había visto este trabajo tan visible de la deidad. Nunca. Siempre han trabajado juntos, pero los elementos siempre han subrayado uno más que el otro. En el Antiguo Testamento vemos a Jehová, Dios el Padre, y Jehová dijo, y Jehová. Entonces la figura de Cristo solamente fue presentada a nivel profético y a nivel simbólico. Sin embargo, las leyes establecidas por el Padre fueron la regla de vida de los hombres. En este tiempo el Espíritu Santo no fue tampoco presentado como persona para habitar con el pueblo, sino se hablaba solo de la presencia de Dios en casos aislados. Número 1. Número 2, en el Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley. No, en la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, entonces se menciona a Jesucristo. Y aquí viene lo interesante. Se menciona a Jesucristo uno como ejecutor. Viene y aparece Jesús como ejecutor de un propósito, estableciendo un fundamento, abriendo puertas y estableciendo un nuevo camino. Número 1. Número 2, Jesucristo hablando de la voluntad del Padre, lo cual Él vino a establecer como principio a seguir. Número 2, establecer la voluntad, no ejecutar la voluntad, sino establecer la voluntad de Dios. En otras palabras, presentar, esto es lo que Dios el Padre quiere. Número 3, el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez visiblemente sobre un hombre, habitando dentro de un hombre por primera vez, es Jesús siendo bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo llegando sobre Jesucristo, lleno a Jesús, ungió a Jesús de manera extraordinaria. Y posteriormente, entonces, ahora Jesús comienza su ministerio. En el ministerio, Jesucristo muestra obras extraordinarias, pero Jesucristo no presenta al Espíritu Santo como persona que está viviendo dentro de las personas. Inclusive no lo enseña así a los discípulos, sino que solamente ministra el Espíritu a los discípulos. Dice, y sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu, impuso las manos y recibieron el Espíritu. Cosa por el estilo solamente se menciona hasta Jesucristo reservándolo, hasta que termina su ministerio. Él dice, el Espíritu Santo vendrá. Espérenlo allí hasta el día en que Él llegue. ¿Me doy a entender? Pero noten ahora, en esta dispensación de la justicia, la última y tercera dispensación, es el Espíritu Santo ahora en la tierra. Ahora ya no es el Padre, ahora ya no es Jesús, ahora es el Espíritu Santo. Pero sabiamente, ahora el Espíritu Santo trae al Padre. Ahora el Espíritu, aleluya, ese es el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo trae al Padre, ahora el Espíritu Santo trae al Hijo. Y dice, el Padre en su perfecta voluntad, Jesús como fundamento correcto, y yo, el Espíritu Santo, ministrándolo a los hombres, trayendo convicción para la sanidad de ellos. Entonces ahora los tres, déjenme decirles, como nunca en la historia, los tres están hablando al hombre. I will say it again. Como nunca en la historia de la humanidad, tan pronto inició esta dispensación, es una dispensación joven, acaba de comenzar, no hace mucho. Tan pronto inició esta dispensación, los tres están hablando al hombre. Tanto el Padre, tanto Jesús como el Hijo, como Rey soberano, y tanto el Espíritu Santo. Los tres hablan. Los tres están hablando. Por eso les dije, cierre los oídos, cierre los ojos, coja la parábola de su corazón y apúntela al cielo. Porque los tres están hablando. El Padre está diciendo lo que Él quiere. Jesús está diciendo como Él lo quiere. Y el Espíritu Santo lo está estableciendo como le dijeron. El Espíritu Santo lo está estableciendo como le dijeron. Le dijeron, sana la tierra. El Espíritu Santo dijo, ay no, yo sé cómo hacerlo.
Pues vamos a trabajar. Así están trabajando. Así es que Dios busca a quien lo escuche. Quiero terminar con esto. Debes de escuchar la voz de Dios hablándote en este día. La voz de Dios está demandando de ti, si no conoces a Jesús o si estás viviendo quebrantando la ley, en que te arrepientas de tus pecados y comiences a caminar en un estilo de vida correcto delante de Dios, respetando y obedeciendo sus mandamientos. Pero si has entregado tu vida a Jesús y no estás recibiendo de Dios toda la información que se está narrando, sino que sencillamente te estás exponiendo a un mensaje, más no está interiorizando esto, y tampoco estás viviendo tu propia experiencia para confirmarlo, entonces te estoy diciendo hoy, es tiempo de que tú apuntes a donde Dios está hablando. Dios está hablando y está derramando su voz a los fines de que todos puedan oír. No solamente puedes oír la voz de Dios a través del Señor lo hizo, sino también puedes oír tú mismo la voz de Dios en tu mountain prayer diciéndote, sabes que esto es lo que estoy haciendo. Cuando Dios dice, Dios busca a quien lo escuche, ahora independientemente a nivel individual te estoy diciendo, Dios quiere a alguien, Dios anda buscando personas que se interesen en obedecerle, que se interesen en seguirle, que se interesen en hacer su perfecta voluntad. Si esto ha despertado en ti hoy, te invito a que hagas esta oración conmigo. Y si no le has entregado tu vida a Jesús, pero sí tienes el interés de hacerlo, te invito también a que tú en este momento le entregues tu vida a Jesucristo y haz esta oración conmigo. Para ambos pueblos es la misma oración. Y no creas que, sabes que yo acepté a Jesucristo. No, es la misma oración. Oren conmigo. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que tu voz ha venido a mí y no dejaré que la razón compita con mi decisión, sino que en este día yo tomo la decisión correcta de entregarme a ti. Abro mi corazón y me entrego a ti, Jesús, Rey soberano, y te acepto como mi Dios, como mi Señor y como mi Rey, para que tú seas mi guía, para que tú seas el primero sobre todas las cosas y para someterme a tu gobierno, leyes y mandamientos, estatutos y principios que nunca han dejado de ser, para agradarte en todo. Quiero también ser instrumento de honra para ti en toda esta nueva dispensación a los fines de poder tener la construcción de tu perfecta voluntad en el corazón de más de 10,000 millones de personas y posteriormente constituirlos en hijos e hijas tuyas alrededor de toda la tierra para que ellos puedan tener una plena relación contigo de vida eterna, Jesús. Así es que yo oro para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y ruego que tú recibas mi antena, la cual hoy coloco hacia el cielo para escuchar la voz de mi Padre hablar, la voz de mi Rey soberano Jesús y la voz de mi precioso y amado Espíritu Santo. Estoy abierto y receptivo y abro mi corazón para que hoy sea grabado mi interés delante del Padre y Él pueda usarme para glorificarse. Gracias, Señor, por haberme escuchado. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, a partir de hoy eres un candidato para no solamente ser hijo de Dios, sino también poder ser siervo. Podrás correr en las filas de la preparación y del todo lo que es el aprendizaje de cómo ser un hijo basado en la obediencia a los fundamentos y en el diseño de una relación con Dios estructural, partiendo desde tu mountain prayer hasta el testimonio implementado en tu vida diaria. Todas estas cosas te permitirán poder aprender de cómo agradar a Dios y de cómo también prepararte para tu llamado. Hoy en día estoy declarándote que Dios está interesado en hombres y mujeres alrededor del mundo que quieran correr en las filas de obreros del reino de Dios. Así es que bienvenido, welcome a tu preparación. Te invito a que te mantengas en sintonía con tu programa. El Señor lo hizo a través de tu canal Revolución del Espíritu, a los fines de que puedas alternar cada uno de los mandamientos y cada una de las enseñanzas en la implementación de tu vida práctica.
que tú puedas todos los días poder implementar. ¿Sabes qué? Esto es lo que Dios quiere, Dios lo quiere de esta forma es que lo voy a hacer. El Espíritu Santo me habló, escuché la voz del Padre, vi el rostro del Padre. Estoy hablando, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Jesucristo dice, nadie nunca ha visto a Dios y no hay hombre que vea a Dios. Y déjame decirte, en una relación de intimidad tú dejas de ser hombre, comienzas a ser hijo, y los hijos tienen derecho y acceso a todo. Así es que son cosas que se van aprendiendo, son cosas que salen de la rutina, salen de la religión, salen del encierro de las cuatro paredes y ven realmente el vasto universo de la deidad y aprenden a amar al Padre, aprenden a amar a Jesús, aprenden a amar al Espíritu Santo, a relacionarse con los ángeles, cómo moverse con ellos. Todas estas cosas es interesante. Por eso te estamos diciendo, mantente en sintonía en este tu programa. El Señor lo hizo, en todas las cosas grandes que vienen, los cambios extraordinarios que el mundo tendrá que conocer. Así es que gracias te damos por estar en sintonía, mantente en contacto y oye, multiplica el concepto a otros. Por eso reiteré de nuevo la formación en la familia, también entre los amigos. En los diálogos, los amigos cuando se reúnen, pongan el programa El Señor lo hizo y discutan el tema a la luz de la palabra, y ustedes verán que podrán tomar decisiones de vida y tendrán que vivir su propia experiencia. Y es a lo que siempre decimos, vive tu propia experiencia para que compruebe cuál es la perfecta voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios soberano y Rey Jesús de Nazaret. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, y como siempre decimos, ¿y qué más te puedo decir? Nos vemos en una próxima. Bendiciones. Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu.